que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus Les saludo, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Santiago. En esta oportunidad veremos dos versículos. El versículo 19 y 20 del capítulo número 1. Les invito entonces a buscar la palabra de Dios en el capítulo número 1, versículo 19 y 20. En esta hora veremos pronto para oír, tardo para hablar. Y le damos lectura en el nombre del Señor a estos dos versículos. Versículos entonces 19 y 20 del libro de Santiago. Y leo la palabra en el nombre del Señor. Por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Como ya hemos visto en la introducción al estudio de la carta de Santiago, en los tiempos de Santiago habían muchas problemáticas y la iglesia no estaba exento de ellos. Esos conflictos, que en su mayoría eran de carácter ético y por supuesto habían grandes problemas de carácter doctrinal, Santiago se dirige especialmente a problemas de carácter ético, donde se juzgaba a la persona, donde se hacía excepción de persona, donde había un enriquecimiento por un sector, donde no había consideración hacia los pobres. Y quiero decirles una cosa, porque ya lo hemos visto en más de una oportunidad. La iglesia no estaba ajeno a estas injusticias, sino que también dentro del seno de la iglesia habían estas problemáticas por las cuales el apóstol Santiago, con un corazón pastoral, las enfrenta y aconseja a los hermanos que han quedado en Jerusalén, como también a aquellos de la diáspora. Y Santiago, en esta oportunidad, nos enseña de que para él hay tres aspectos fundamentales o elementos fundamentales que están íntimamente ligados. Primero, el oír. Segundo, el hablar. Y tercero, el hacer. Para Santiago, estos tres elementos no pueden ir separados: oír, hablar y el hacer. Por lo tanto, para Santiago, tanto la teología como la ética estaban íntimamente ligadas. Al parecer, a nuestros conceptos, la teología tiene que ver más que nada con lo que se cree con la cabeza, y la ética con lo que se hace con las manos. Pero para Santiago no existe separación entre lo que se piensa y lo que se hace, porque para él la verdadera religión no es aquella que solamente es una parte doctrinal de la cabeza, sino también aquella que se ejecuta en la vida cotidiana. Por lo tanto, una iglesia con una sana doctrina es aquella que también lleva a la práctica lo que realmente dice la palabra de Dios. Y Santiago, para llevar a sus oyentes a esta verdadera religión, nos da algunas recomendaciones. Por ejemplo, ya leímos en el versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y todos los cristianos debiéramos tener cuidado con este fariseísmo. El fariseísmo de oír poco, de hablar mucho y de hacer nada prácticamente. La fórmula de Santiago es la opuesta: oír mucho, hablar poco y hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y todo cristiano esto debe saberlo. Sin embargo, continuamente nosotros olvidamos esto. Y nótese algo importante, que a lo mejor seguiremos enfatizando en el transcurso del estudio de la carta, que el consejo pastoral de Santiago no es para los incrédulos, sino el consejo de Santiago, y empieza diciendo en el versículo 19, por esto, dice, mis amados hermanos, dice él. O sea, que Santiago se está dirigiendo a los creyentes, a los cristianos. Y Pablo decía: el escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto,
y para vosotros es de seguro, decía el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1. Y esto de hablar mucho y escuchar poco, la verdad es una actitud generalizada de todos nosotros. Convengamos con respecto a esto. Nosotros tenemos experiencias dentro de nuestras propias comunidades de fe, a las cuales también se dirige Santiago, y que dañan finalmente las relaciones fraternales. Qué sabios son dentro de la comunidad de fe aquellos hermanos que hablan menos, pero cuando hablan edifican la iglesia, que actúan de una manera reflexiva, como si están pensando lo que está ocurriendo alrededor. Estos hermanos que el Señor les ha dotado de esta sabiduría, y la verdad que uno anhela sus intervenciones porque son muy sabias, son objetivas y sobre todo basadas en la palabra y lo que el Espíritu Santo les revela. Las personas que tienen la capacidad de hablar muchas veces en forma fluida y elocuentemente, muchas veces son alabadas y elogiadas, son objeto de admiración y de reconocimiento, pero también muchas veces se ven envueltos en muchos problemas y dificultades y tienen que dar explicación por lo que realmente quisieron decir o dijeron. Por eso Santiago pone el énfasis en no hablar tanto, sino en el oír aún más. Alguien dijo, se necesitan 2 años para poder hablar y se necesitan 60 años para poder guardar silencio. Con sabiduría habló, ¿cierto? Porque también la edad va tratando el carácter y quitando esa impulsidez que muchas veces existe en la edad temprana. Todos debemos reconocer, en un mayor o menor grado, necesitamos la exhortación de Santiago. Escuchar es un arte muy difícil de dominar, no es fácil, ya que cuando nosotros escuchamos a alguien que está hablando, significa demostrar interés por lo que la otra persona está diciendo. Y cuesta muchas veces ser paciente cuando en ocasiones más encima no estamos de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo. Ser pronto para oír no es lo mismo que guardar silencio y no decir nada. Escuchar, hermanos, también es una manera de poder demostrar amor hacia nuestro prójimo. Porque cuando le escuchamos, le estamos diciendo que lo que estamos oyendo o lo que nos estás contando, sus problemas, nos interesa y que realmente para nosotros también es importante. Ser rápido para oír significa entonces atender, significa prestar atención con cuidado a lo que la otra persona nos está diciendo. Y sabe que el prestar atención, el oír a alguien, esto, hermanos, es también parte, creo yo, de una actitud cristiana importantísima, porque tú le estás dedicando a alguien el tiempo para poder oír. No es de extrañar, entonces, que en reiteradas oportunidades el mismo Señor Jesús dijera, el que tiene oídos para oír, ¿qué haga? Que oiga. Y parece lo que el Señor está diciendo una burla o un sarcasmo y que nos parece tan obvio, sin embargo, es un aspecto tan olvidado. Porque si bien es cierto, como dijo Tesio en alguna oportunidad, tenemos 2 oídos para oír y una sola boca para hablar, la verdad que muchas veces hacemos lo contrario. Debemos oír más que hablar, pero muchas veces la boca habla por más de 2 oídos. Hebreos
capítulo 2, versículo número 1, el autor dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hermanos, en los inicios de la era cristiana, una de las tareas de los nuevos creyentes era precisamente este ejercicio, el aprender a oír, el aprender a observar a sus maestros. Ellos, en la vida cotidiana, escuchaban a sus maestros y observaban lo que ellos hacían. Era una práctica común, parte de la formación de ellos como discípulos. Cuando un discípulo aprendía a oír, ya estaba preparado entonces para ir a predicar. Santiago le advierte a sus lectores que han de estar plenamente conscientes de las palabras que están diciendo. Él dice, todo hombre sea pronto para oír. De hecho, sus palabras también traen eco a las palabras dichas por el mismo Señor Jesús. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, qué llamado de atención nos hace Jesús. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No es entonces sorprendernos a nosotros que incluso haya sido tomado en nuestros tiempos en el ámbito jurídico, cuando a una persona se le lee sus derechos y le dice que tiene derecho de guardar silencio y que todo lo que diga será usado en su contra. Porque el guardar silencio es un derecho, pero muchas veces nosotros poco solemos usarlo. Proverbios también, hay muchos proverbios con respecto al hablar, a la lengua. Proverbios, solamente leo dos, el capítulo 17, versículo 28, por ejemplo. Aún el necio, cuando calla, es contado con los sabios. El que cierra sus labios es, mire, entendido. Proverbios 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice Proverbios entonces 10:19. Y cuando Santiago dice que debemos ser tardos para hablar, no está pidiendo que hagamos un voto de silencio. Es una invitación más que nada a la reflexión. Tardos, que reflexionemos, que pensemos, que meditemos primero lo que vamos a decir. O sea, y esta reflexión, esta meditación, cuando nos damos el tiempo y la oportunidad para responder, le damos el espacio al Espíritu Santo y nuestra mente es controlada por su Santo Espíritu, por la mente de Cristo, entonces nuestras acciones y nuestras palabras que expresamos han sido pasadas primeramente por el escrutinio del Señor. Este escuchar, hermano, como dice Santiago, pronto, eso quiere decir que nosotros debemos discernir antes de poder accionar o expresar palabras. Tardo para hablar es también una señal de auténtica sabiduría y de prudencia. Lentos para hablar es lo contrario al chismorreo, al cotorreo que muchas veces se generan, donde realmente nadie entiende la conversación ni lo que se está diciendo. Observen el pasaje que acabamos de leer
Dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjese, el hablar aquí Santiago lo une y están muy cerca de la ira, porque frecuentemente, ¿de qué manera se expresa nuestro enojo? ¿De qué manera se expresa nuestra ira? No es dándonos cabezazos en la muralla, sino muchas veces nuestra ira se expresa a través de las palabras. Por eso aquí el hablar y la ira viene después en lo que está diciendo Santiago. Entonces, lo que Santiago requiere no es que hablemos despacio, sino que seamos lentos en la forma de comenzar a hablar, reflexionado. Lo mismo con la ira. Debemos ser lentos en dejar que nuestro espíritu se agite. Debemos ejercer, con la ayuda del Espíritu Santo, el control, el dominio sobre nuestras emociones, el autocontrol. ¿Qué, hermano, excusa es aquella que muchas veces expresamos cuando nosotros hemos exaltado en ira o hemos respondido con enojo, justificado o injustificadamente? ¿Cuáles son nuestras excusas que muchas veces decimos? Bueno, es que él me hizo enojar. O cuando nos reímos en ocasiones que no corresponden. Es que él o ella me hizo reír. Son nuestras excusas. Entonces la pregunta es que las otras personas tienen control de sobre mis emociones? ¿Es que otra persona tiene el control sobre mi ira y mi enojo? ¿Es que ella me hizo enojar? ¿Es que ella me hizo reír? O sea, lo que estamos haciendo nosotros es responsabilizando a otras personas por mi ira, por mi enojo o por mi risa sarcástica o hecha afuera del lugar. Hay una relación de necesidad en estas tres: el oír, el hablar y la ira, que están muy cercanas. El oír, el hablar y la ira. Cuanto más rápido seamos para oír y más lento para hablar, más lento también seremos para enojarnos. Por eso Santiago dice, tardo, lento para airarse. Él, como también veremos luego, no es una provisión, porque también es parte de nuestras emociones, sino él dice lento. ¿Y en qué ocasiones hacerlo? La ira, convengamos, estorba la oración de los creyentes. ¿Usted ha orado enojado? ¿Usted ha orado en alguna vez airado? Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga, ¿cierto?, el sol sobre vuestro enojo. Es difícil escuchar a alguien, ¿cierto?, cuando estamos enojados. Todo lo contrario, decimos, no me hables, no me digas nada. Es muy difícil. Pero también es muy difícil escuchar al Señor cuando nosotros estamos en esa condición. Y hemos visto a hombres en la palabra de Dios que Dios les ha hablado y él estaba enojado y no ha entendido. Recordemos a Jonás, que estaba muy molesto, ¿cierto? Y no escuchaba la voz del Señor. El problema de la ira no está en ella misma, sino en el hecho, como dice el versículo 20, que la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por supuesto que existe una santa indignación que el mismo Jesucristo expresó en varias oportunidades. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 5, cuando
Jesús se enojó con los fariseos y los herodianos porque cuestionaban el hecho que el Señor desarrollara milagros el día sábado e hiciera la obra en un hombre enfermo en la misma sinagoga. Hubo otro caso, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 14, cuando Jesús se molestó con sus discípulos cuando estaban prohibiéndole a los padres que trajeran los niños a él, ¿cierto? En otra ocasión, en Mateo 16, 23, cuando Jesús se enojó con Pedro, ¿cierto? Y expresó la famosa frase, apártate de mí, Satanás, por no haber sabido poner la mira en las cosas de Dios. Pero también hay otra ocasión, otro episodio bien conocido, es cuando Jesús se enojó en el templo, ¿cierto? E hizo un látigo y los echó a todos, ¿cierto? Estos comerciantes de vuelta a las mesas de los cambistas, porque, ¿cierto? Él dijo, habían convertido la casa de Dios de oración en una cueva de ladrones y también en un aprovechamiento de los feligreses más pobres y más vulnerables. Sin embargo, aun cuando haya una ira, ¿cierto?, santa, una indignación santa, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros podamos tener el control sobre ella. Debemos aprender incluso a superarla porque muchas veces nos traiciona un mal temperamento y muchas veces se impone y a veces hasta se justifica, incluso en las relaciones santas. Por eso muchas veces nosotros no hemos aprendido a manejar nuestras iras, nuestros enojos y simplemente nos enojamos, nos dividimos como cuerpo de Cristo y muchas veces nunca más volvemos a hablarnos y la verdad que eso no es del agrado del Señor. La ira es la causa de muchos males y sufrimientos en el mundo. Cuando nos enojamos, perdemos la razón, no escuchamos a nadie y nos dejamos dominar por nuestros propios impulsos y muchas veces sentimientos mal dirigidos. Y esto no estamos ajenos a nosotros, ni tampoco los grandes hombres de Dios, en la palabra de Dios, que nosotros hemos visto hasta profetas que han exaltado, han reaccionado con ira, y muchas veces la mano de Dios ha sido con ellos. Por ejemplo, el claro ejemplo de Moisés, cuando se enojó con los israelitas y no se escuchó las instrucciones que Dios le estaba dando, porque él estaba molesto con el pueblo de Dios y por su desobediencia no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Números capítulo 20. El rabí Simeón, él dijo lo siguiente: todos mis días he crecido entre los sabios y no he encontrado nada tan bueno para un hombre como el silencio. El que multiplica las palabras da ocasión para el pecado, dice el rabí Simeón. Un muchacho llegó al trabajo y le pidió a un creyente llamado Jorge, que estaba en ese lugar, le pidió un favor. Le dijo: Jorge, yo quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que por favor tú que vives cerca del correo, me puedas echar esta carta que va dirigida a mi padre. Jorge le pregunta: ¿está de aniversario, de cumpleaños tu padre? Y el muchacho le dice: no, es una carta donde le manifiesto toda mi ira, donde le manifiesto todos mis resentimientos y enojo a mi padre. Y Jorge, como cristiano, le dice: está bien, le dijo, te haré el favor, pero ¿no crees tú que deberías pensarlo hasta mañana?
antes de enviar la carta. Y el muchacho le dice, no, 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 no quiero nada con él y échamela nomás hoy día, por favor. Jorge, cuando pasó cerca del correo, la verdad que se sintió inquieto en su espíritu por el contenido de ese documento, pero a su vez estaba el hecho de que él le había dicho a su amigo que iba a depositar la carta. Sin embargo, en Jorge fue mayor una voz interior del espíritu que le dijo que no echara la carta todavía. Jorge la guardó en su bolsillo y al otro día, cuando volvió al trabajo, apareció el muchacho. Y el muchacho le dijo, Jorge, le dijo, no sabes cuánto me he arrepentido de haber escrito a esa carta a mi padre. Creo que mi padre, cuando la reciba, le va a romper su corazón. ¿Cuánto anhelaría el haber seguido tu consejo y haberlo meditado un poco más? Yo daría hasta $50 si pudiera recoger y volver hacia el pasado y poder recuperar ese documento. Jorge se metió la mano al bolsillo y le dijo, aquí está la carta. El Señor me dijo que no la echara al buzón. El muchacho, de contento, se metió la mano al bolsillo, sacó los $50 en gratitud a Jorge, y Jorge le dijo no, porque la honra y la gloria es para el Señor. Gracias. Pero también es una enseñanza para ser pronto, como dice la palabra, pronto para oír, tardo para hablar y tardo también para airarnos. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas palabras hemos dicho en arranques de ira? Tal vez al meditar en esta palabra, el Espíritu Santo trae a nuestra mente escenas de las cuales nosotros hubiéramos querido, como este muchacho, retroceder en el tiempo y no dar $50, tal vez, sino en haber reparado y no haber dicho tantas cosas, aun cuando hubieran sido verdaderas, pero hubiéramos preferido guardar silencio. ¿Cuántos heridos hemos dejado en el camino y luego nos hemos arrepentido? Lamentablemente las palabras que ya dijimos no las podemos recoger, pero sin embargo podemos mirar de aquí en adelante y ser lentos para airarnos y tener oídos grandes para escuchar. Muchas veces suele ocurrir que las personas que más amamos, las personas que viven con nosotros, las personas más cercanas, son blancos de nuestros impulsos, de nuestras palabras hirientes, y que a veces las justificamos. A veces tenemos un mal día en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, con algún trabajador, con algún hermano en la fe, y llegamos a la casa, ¿cierto?, con ira, con molestia, y la familia, como decimos nosotros, son los que pagan los platos rotos. Y a veces en las mismas situaciones que se generan en la familia, y nosotros nos excusamos, que somos francos, que somos directos para decir las cosas, que no andamos por las ramas, que heredé el carácter de mi madre, de mi padre, que no tenemos pelos en la lengua, etcétera y etcétera. Sin embargo, es una mera manera de poder ocultar nuestro pecado, en vez de hacerle frente. Mas hoy Dios nos llama, a través de Santiago, a arrepentirnos de aquello. Porque recordemos que dice el versículo 20, que la ira de Dios, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Fíjese que hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, tan conocido por nosotros, con respecto al siervo sufriente. Isaías dijo, angustiado él, afligido, mire lo que dice el pasaje, no abrió su boca. Hermanos,
¿qué hacemos nosotros en nuestra angustia? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra aflicción? Muchas veces nosotros exaltamos en ira, enojo, ¿cierto? Y desparramamos nuestra basura que hay en nuestro interior a quienes nos rodean. Mas Jesús, en la aflicción, aun cuando estaba herido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, mire, dice el pasaje, enmudeció. Y nuevamente, dice el versículo, no abrió su boca. 2 veces enmudeció y 2 veces no abrió su boca. ¿Y cuáles eran las circunstancias que le rodeaban? Circunstancias de angustia, de dolor, de aflicción, de quebrantamiento, de abandono, de soledad. Hermanos, pero Jesús no abrió su boca. Es lo que hizo exclamar al centurión, ¿cierto? Tal vez nunca había visto morir a un hombre de esa manera. Otros tal vez murieron crucificados, insultando al medio mundo, ¿cierto? Pero este decía desde la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Si usted está luchando con esta área de su vida, con esta debilidad de su vida, con sus propios impulsos, con su propio carácter que está dañando sus relaciones con otras personas, debe entregarlas a Cristo Jesús. Pídale a Dios que le perdone por su ira, que muchas veces, y su enojo, que no puede controlar. Y no va a poder, porque el yo nunca ha podido. Porque el yo, hermanos, no es salvo. Hay que crucificar el yo con sus deseos y sus pasiones cada día. Es a través del control y dominio del Espíritu Santo que podemos dominar nuestras emociones y sentimientos. Hermanos, y que el Señor nos muestre de qué manera podemos moderar nuestras emociones y poder aprender a imitar el carácter del Señor. También de qué manera nosotros, el Señor nos ha traído en esta hora circunstancias en las cuales nos hemos visto envueltos. De qué manera el Señor nos muestre poder reparar nuestros errores y hacer nuestra parte. Por lo que el Señor nos dice, independientemente de la reacción de la otra persona. Pero yo haré mi lado, haré mi parte, dejarle a lo demás en las manos del Señor. Fíjese que este tema es de tan importancia para Santiago, que usted lo ve, que Santiago en el capítulo número 3 le dedica 12 versículos a la lengua. ¿Y sabe qué? Empieza diciendo en el capítulo 3, versículo número 1, respecto a la lengua, hermanos míos. O sea, que esta palabra va dirigida a los cristianos, a los creyentes, hermanos. Esto no tiene que ser así. No hagáis maestros muchas veces de nosotros si no tenemos el control sobre este pequeño órgano de nuestro cuerpo. Dios permita en esta hora que nosotros podamos apropiarnos de su palabra. Quedamos desafiados, hermanos, y tomamos una decisión en esta hora de ser pronto para oír, tardo para hablar y bueno, luego llevar a la práctica los hechos que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Oremos al Señor. Soberano Señor, en esta hora te damos gracias por la reflexión de tu palabra. Enséñanos a tener un oído atento, 2 oídos atentos, un oído espiritual atento a la voz del Espíritu Santo. Señor, que a veces el ruido externo, las ocupaciones, Padre, no hacen oírte. Enséñanos a oírte. Enséñanos a reflexionar, a meditar lo que ocurre a nuestro alrededor
Enséñanos que todas nuestras acciones y palabras que diremos pasen primero por el escrutinio del Espíritu Santo. Toma dominio y control de nuestras emociones, de nuestro carácter que nos ha traído tantos males, Señor, y muchas veces lo justificamos y no tenemos intenciones de cambiar, sino muchas veces lo justificamos diciendo que yo soy así y así voy a morir, pero no es lo que tú quieres para nosotros. Y enséñanos también a reparar aquellos errores que tú nos muestras por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser, Señor, Padre, tardos para oír, Señor, pronto para oír, tardo para hablar, Señor, y pronto también para hacer lo que tu palabra nos ha enseñado. Gracias, Señor, y ahora enséñanos de qué manera poner en práctica lo que tú nos has dicho en este momento. Si has traído pasajes a nuestra mente, circunstancias a nuestra mente, en la cual nos hemos visto envueltos, y nosotros hemos sido los causantes de aquello, ayúdanos con la dirección del Espíritu Santo a reparar nuestros errores. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y nos quedamos en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta.